Abrimos nuestro tiempo de tertulia. Yo creo que dos palabras inundan un poco todos los lugares hoy en Navarra, ¿no? Esa desolación y tristeza por el descenso de Osasuna a Segunda División. Saludamos a Juan Yeregui, a Tere Sáez y a Tomás Hierro. Nos acompañan y bueno, ya antes de entrar en el debate vamos contando la importancia del fútbol también en nuestras vidas, ¿no? Juan Yeregui, ¿qué tal estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Amaya. También desolación, tristeza. Sí, un poco el sentimiento hoy predomina sobre la inteligencia, ¿no? Que es una de las frases que evocábamos ahora, porque el fútbol sobre todo es sentimiento, es pasión, los colores que eliges desde pequeño, y hoy pues eso, prevalece el corazón dañado, ¿no? Así es. Tere Sáez, ¿qué tal estás, Tere? Pues bien. ¿Te afecta también mucho el fútbol? Hombre, pues no voy a mentir, que decir, desde el sentimiento yo no diría la verdad, es decir, bueno, yo creo que como muchísimas mujeres históricamente, que ha cambiado evidentemente, era un mundo donde no estábamos presentes, con lo cual era difícil que te apasionara, ¿no? Luego podemos hablar más del temilla, que a mí me parece muy interesante por esa vía también. Pero bueno, dicho esto, sí que me ha sorprendido ver a tanta gente sufriendo, ¿no? Y realmente yo cuando veo a personas sufrir, pues se me va el corazón, o sea, entonces intento comprender y claro, te explicaban cosas y me he quedado realmente sorprendida del grado de sufrimiento, ¿no? de la gente. La verdad es que sí, no veíamos las lágrimas de los jugadores, las lágrimas de gentes de todas las edades, ¿no? Bueno, además con el conjunto de circunstancias que ayer se dieron en el estadio, ¿no? Tomás Hierro, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de saludaros y de acompañaros. Bueno, ¿qué sensaciones has percibido a lo largo de la mañana de hoy, de la tarde de ayer, después de esta, bueno, pues temporada bastante desafortunada para Osasuna? Bueno, habrá que recordar lo evidente, que Osasuna es una palabra vasca que significa salud, y que si todos los grandes equipos, y en este caso Osasuna en cierto modo representa una parte, no sé en qué cuota, pero una parte de la identidad de Navarra, yo creo que en términos metafóricos la salud general de los navarros hoy es un poco más precaria que ayer, después de un triunfo amargo que desde luego le ha servido para no mantener la permanencia. Por lo tanto, cuando hay un proyecto, una ilusión común y un triunfo, eso siempre suscita alegría, entusiasmo y adhesiones. Yo creo que ahora los que sean verdaderamente aficionados y seguidores de Osasuna es cuando tienen que demostrar la verdadera fidelidad en las horas bajas, porque ser amigo en las horas fáciles, eso tiene muy poco mérito. Así es. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, algunos de los, los rostros, desde luego, protagonistas de esta historia. En primer lugar, al entrenador de Osasuna, también al presidente Miguel Archanco. Vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, Enrique Maya, que también ha hecho referencia al impacto económico que va a suponer ese descenso del conjunto rojillo. Luego escucharemos también a los parlamentarios y a los aficionados. En primer lugar, esas tres voces, Gracia, Archanco y Enrique Maya. Es un día muy triste para mí, profesional y personalmente. Lamento muchísimo que el equipo a día de hoy esté descendido. Y bueno, como comentas, a pesar de la victoria, pues los resultados no se han dado tampoco, no dependíamos de nosotros mismos y era una de las posibilidades que se podían dar. Pero bueno, en estos momentos la verdad es que cualquier análisis que pueda hacer del partido, de la situación, desde luego no tiene para mí ninguna relevancia, dada sobre todo la situación en la que en estos momentos pues está el equipo, está el club y estamos todos. Lo siento, lo lamento profundamente, lamento muchísimo la situación a la que hemos llegado y que deseo de corazón que cuanto antes Osasuna vuelva a estar en primera división. Esto ha sido fruto no del partido de hoy, ha sido fruto de una serie de resultados anteriores en las que no hemos conseguido los puntos necesarios para llegar a este final un poco más desahogados, y cuando parecía que estábamos muy cerca no hemos sido capaces de sumar lo necesario y hemos llegado a esta última jornada pues muy necesitados, y sobre todo necesitados de otros resultados de otros equipos, y depender de otros equipos pues la verdad siempre tiene estos riesgos. Bueno, la verdad es que cuando cogí el equipo estábamos últimos y en estos momentos pues hemos descendido, más allá de entrar a esa situación o no. Creo que no hemos estado a nuestro nivel para evitar el descenso.
Creo que es cierto que no tenemos ni muchas más virtudes que otros equipos, ni mucha más calidad, ni mucha más capacidad que otros equipos. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Creo que hemos dejado escapar en ciertos momentos de la temporada nuestra oportunidad, no en el final, que ya en el final pues todo el mundo aprieta, todo el mundo está un poco se acerca a su nivel, y nosotros, que en ciertos momentos pues hemos estado incluso igual hasta por encima, no hemos sido capaces de llegar al final dependiendo de nosotros mismos. No sé si he sido capaz o no de sacar más rendimiento. Lo que sí sé que me he esforzado al máximo, y es la pena que me queda, que después de todo el esfuerzo no hemos conseguido el objetivo. Si de ti depende, o en lo que a ti respecta, ¿a ti te gustaría seguir el año que viene en Osasuna para tratar de devolver la primera? En estos momentos no procede valoraciones de ese tipo. Creo que estamos en un momento muy triste para todos, y habrá que pensar a partir de mañana lo que es mejor para el club, para todos. Bueno, las palabras después del encuentro de ayer, Juan, denotan desde luego, bueno, ya el tono de voz, ¿no?, de Javi Gracia, pues la situación en la que se ve inmersa ahora mismo Osasuna. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. Periodista durante tantos años, ¿no, Juan, que has seguido a Osasuna, ¿con qué te quedas de todo esto? ¿Qué impacto va a tener en la sociedad, en la economía, en el ánimo también, por qué no decirlo, de los ciudadanos? ¿Cómo lo aprecias desde esos frentes? En el ánimo muy grande, porque lo estábamos comentando con Tomás, con Teresa, que no son a lo mejor personas con un perfil tan futbolero como el que he tenido yo profesionalmente tantos años, y ellos perciben, ¿no?, que entre los ciudadanos pues hay un bajón de ánimo en una situación de crisis como la que padecemos, en momentos de dificultad, pues el que haya un equipo de fútbol o que haya una actividad cultural o de otro tipo que te estimule, pues en ocasiones resulta gratificante y hace que los ciudadanos se olviden momentáneamente de algunas cosas, lo que tampoco es necesariamente bueno, ¿no?, pero es un poco el juego de la vida, y yo creo que en el aspecto pues eso, de sentimiento va a ser complicado. En el aspecto deportivo va a ser un momento, yo creo que para refundar un poquito el club, porque está claro que se acaba un ciclo, tiene que empezar otro, habrá que empezar a mirar si hay que optar más por jugadores de cantera, si hay que buscar un perfil distinto para el club, tendrá que acomodarse a la situación en la que está en segunda división con menos ingresos, y yo creo que solo queda perseverancia, que es la virtud que estimula otras virtudes, ¿no? Y a partir de ahí pues tratar de reconstruir. Tere. Bueno, a mí me parece que cuando las cosas no van bien, bueno, ya lo has comentado tú, Tomás, es decir, bueno, pues hay que ponerse a ello, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora no hemos conseguido lo que queríamos, vamos a ver qué ha ocurrido, y a partir de aquí veamos cómo podemos salir de esto, ¿no? A mí sí me parece, es decir, que a veces no nos gusta nada en la vida esa sensación como de que perdemos algo, ¿no? Y es necesaria también para valorar cuando ganamos, o sea, es decir, yo creo que es un momento, como tú decías, importante. Ya digo, yo no soy de ese club, pero sí que, casi digo las condolencias en ese sentido, pero sí que me parece importante, es decir, aprovecharlo, por un lado como club, para esa reflexión, decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que prácticamente en 10 años, digo, yo lo poco que conozco, puedo no tener claro qué año exactamente, pero creo que ha sido como 10 o así, donde ha habido, es decir, oye, un cambio importante en cuanto a tipo de deudas, tipo de planteamiento de qué hacemos con la cantera o qué no hacemos, en qué invierto y por qué no invierto en esto y tal. Yo creo que es el momento realmente de decir, por dónde no debemos continuar, cuáles podrían ser las posibles salidas, vamos a ver, con paciencia, como has dicho tú, es decir, no pensemos rápidamente. Y aparte, yo creo que un club como Osasuna tampoco tiene que pensar que siempre va a estar en primera división, puede estar también en otros lugares, jugar con eso, pero claro, lo que tiene que abordar son sus deudas y los criterios, ¿no? Y sobre todo la cantera. A mí me parece un tema tan importante. Sí quería decir una cosita que ha dicho él, que me parece una palabra fundamental para mí. Ha dicho, el precio de la dependencia. O sea, que seamos muy claros que en la vida la dependencia tiene una parte, es decir, que es necesaria en todas las personas, pero tiene un precio. Es decir, si yo no hago los deberes, al final me hago dependiente de otros clubs, y no ha sido solo este problema de hoy, sino que lo he ido arrastrando. Yo creo que esto es otra reflexión importante, ¿no? Vamos a escuchar también, Tomás, si os parece, Juan y Tere, al alcalde de la ciudad, ¿no?, que ha dicho que el presupuesto de Osasuna tiene que bajar 8 millones. Le escuchamos. Tener un club en primera división pues es muy importante para la ciudad, sobre todo la imagen, ¿no?, que se puede transmitir hacia el exterior. Como alcalde de Pamplona voy a hacer todo lo posible para que Osasuna siga adelante, ¿no? Bueno, Tomás, descenso también económico importante, ¿no?
Yo recuerdo que hace varios años el sociólogo Amando de Miguel decía que toda ciudad española y europea que se preciara necesitaba tres equipamientos o instituciones: un palacio de congresos, un aeropuerto y un club de primera división. Yo creo que, aunque la observación tenía un carácter quizá excesivamente general, encerraba mucha verdad. No solamente el alcalde, le oía al mediodía al portavoz del gobierno, el consejero de Cultura, Sánchez de Muniain, lamentarse también de esa realidad, que el descenso de categoría iba a implicar un descenso de ingresos para la comunidad. Eso es cierto. Ahora, yo quería hacer también otra reflexión al hilo de lo que comentabais Juan y Tere. Habéis empleado el término refundación. Vamos a emplear otro término más coloquial: poner a cada uno en su sitio. A lo mejor resulta, estamos hablando de burbuja inmobiliaria, de deudas, de vivir por encima de las posibilidades, y quizá en esta situación de dificultad ha llegado el momento de decir, bueno, una ciudad como esta, un club con un presupuesto X, ¿hasta dónde puede llegar? A lo mejor resulta que se nos ha hinchado ficticiamente el pecho, hemos sacado más pecho del que nos correspondía. Claro, cuando esta mañana oía que el descenso de categoría implica pasar de ingresos de 24 millones de euros en conceptos televisivos a 3, claro, eso naturalmente no se puede obviar. Pero también he oído una reflexión que me ha gustado por parte de algunos jugadores jóvenes, y hablaban de un término poco extendido estos días, y menos en campaña electoral, que es autocrítica. ¿Qué no hemos hecho bien? Porque desde luego yo estoy convencido que cuando ocurre esto en un club, y algo a este propósito decía el entrenador, no es fruto de la causalidad de un día, hay todo un conjunto de causas, hay muchos elementos que no se han gestionado bien, que tendrán que ver con el presupuesto, con la política de fichajes, las relaciones entre el equipo directivo y la afición, las relaciones entre los medios de comunicación y el club, y todo eso contribuye a crear un clima agradable. Si me permitís, sí, una última observación. Recuerdo que hace años, hablando con Javier Aguirre, personalmente no lo conocía de nada, salvo el seguimiento que yo hacía en los medios, y me parecía un hombre sensato, que decía verdades como catedrales, y coincidimos, por cierto, en una boda ante el matrimonio de un conocido común. Y digo, bueno, ¿y usted cómo se las arregla para dirigir a estos jugadores? Y me dijo, ¿usted en qué trabaja? Le dije, soy profesor. Y dice, pues yo tengo que trabajar más de profesor que de técnico de fútbol. Dice, armonizar los egos de 22 jugadores es una cuestión muy compleja. Y cuando eso empieza a dominarse, tenemos el requisito previo para poder empezar a ganar. Me he acordado muchas veces de esa observación, que podría aplicarse a otras esferas personales, familiares y profesionales de la vida. Muy de acuerdo con la reflexión, con algunas precisiones, ¿no? El deporte, y básicamente el fútbol, la autocrítica es inexistente, sí, o prácticamente inexistente. Nunca oímos a un entrenador, a un presidente, a un jugador asumir responsabilidad por algo que ha hecho. Ha atisbado algo Javier Gracia de que hemos tenido oportunidades durante toda la temporada, pero es un discurso que apenas hemos oído hasta que se consuma el descenso. Sobre el presupuesto, efectivamente, es un problema muy grande que tendrá que gestionar la directiva. Y sobre la tesis de Amando de Miguel del aeropuerto, del Palacio de Congresos y del equipo en primera división, hay un detalle, y es que empiezas a observar nuestro país, y en Galicia no hay equipo de primera división, en Asturias tampoco, en Cantabria tampoco, en La Rioja tampoco, en Aragón tampoco, ni en Baleares ni en Canarias, ni en Extremadura, ni en las dos Castillas, ni en Murcia. O sea, había solo en 7 comunidades autónomas de 17. De ahí que tener un equipo en primera división da muchas cosas que a veces no observamos, que en ocasiones no sabemos medir, porque el fútbol, yo cuando oía a Javier Gracia, pensaba, ¿y si tuviésemos a una persona de Coxca o de cualquier empresa que está en dificultades hablando así
en fútbol perdonamos todo y en otras actividades Es que- somos mucho más exigentes. El fútbol es una vida paralela, ¿no? Sí, yo por ahí quería seguir un poco, ¿no? Porque es que me parece, es decir, bueno, ya parto, digo, de que entiendo el dolor, la situación, ¿no? Pero efectivamente los análisis a veces van como disparados, ¿no? Bueno, yo siento discrepar con el análisis del sociólogo que lo conozco, porque yo creo que así nos ha ido en algunos casos, ¿no? Es decir, desgraciadamente no solo con el fútbol, con los aeropuertos, con los aviones, con Así todo, es, es decir, este así es. empeño en tener lo que no es necesario muchas veces o no corresponde. Por eso he dicho yo antes, yo creo que Osasuna perfectamente puede estar momentos en primera y otros que no se mueve, no se va al mundo por eso, entiendo yo. Y también es lo que decíais, o sea, yo no comprendo, es decir, que aquí ha habido una serie de cosas que hay que analizarlas, ya lo he dicho antes, y no puede pasar esto de rositas como que no ha ocurrido nada, es que ha ocurrido. Es decir, independientemente de la parte del resultado concreto de un día, hay una trayectoria, es decir, que de pronto, vuelvo a decir, de no haber deuda ha pasado a ser importantísima, de pronto de tener unos criterios como club que para mí eran importantes, lo he dicho, que era todo el tema de la cantera, la promoción interna, etcétera, etcétera, prácticamente desaparecida, es decir, toda una serie de cosas que hay responsabilidades. Y esto en el fútbol también hay que pedirlas, porque si no, claro, ¿qué estamos? Todo va a funcionar aquí como y todo lo justifica, no. Yo hay Bueno, que, perdona, eso sí. quería hacer un matiz, porque si no, es decir, cuando he dicho yo esa parte, es decir, el fútbol representa muy bien la sociedad también, y efectivamente vosotros habéis dicho, nos sirve para hacer alusiones a muchas cosas. En esto también, o sea, no puede estar ajeno a cómo funcionamos el resto de la sociedad. Bueno, otra de las caras protagonistas, cari acontecido, ¿no? Se va Pachi Puñal, triste despedida, sin duda alguna, para un jugador, bueno, pues que ha dado muchísimo, ¿no? A Navarra y al conjunto rojillo. Vamos a ver esas imágenes del adiós de Pachi Puñal, desde luego no se lo imaginaría, o se lo podía venir imaginando, pero no sé si de esta manera, ¿no? Realmente poco justo, ¿no? Además, bueno, pues como un partido, como decíamos, con todo ese problema, con más de 60 personas heridas tras ese suceso en el Vallado. Qué peor despedida para un capitán, ¿no, Tomás? No, la verdad es que la imagen ha sido penosa, además un partido que se retransmitía el último de la temporada, la avalancha, unos heridos no graves, pero que daban una imagen, digamos, de falta de seguridad de las instalaciones y un capitán que corona su trayectoria con una victoria pírrica que no le sirve para mantener la categoría. En cualquier caso, yo me quiero quedar con un aspecto positivo. En el mundo en el que nos movemos, la fidelidad a unas ideas, a un trabajo, a una empresa, a un espíritu de superación, no suele ser lo habitual. Y el que Pachi Puñal, un hombre de la tierra, haya mantenido una fidelidad a los colores, por lo que conozco a través de terceras personas, debe ser un hombre con un enorme carisma, un gran afán de superación, yo creo que eso es digno de elogio y a veces también puede haber una enorme grandeza en la derrota. Estamos acostumbrados a encumbrar a las personas, vuelvo a mi observación de antes, cuando funcionan bien. Las lágrimas de alguien que se ha dejado media vida en el campo de fútbol, creo que pueden resultar también muy aleccionadoras. Es que no es justo, de verdad. O sea, yo personalmente, bueno, yo pude compartir con él en el Super Vivo y, bueno, varias cosas con él. Me parece lo que dice su nombre. Sí. No es justo esta despedida. Yo creo que la vida le repondrá. Yo creo que la vida le repondrá. Pero yo creo que La estamos manera. midiendo, en este caso, la justicia desde unos parámetros de... Yo Bueno, creo que... justo- Claro, yo creo que él sabe porque el deporte tiene un componente de juego importante, ¿no? Y el azar influye. Entonces, yo creo que para él tiene que ser doloroso que en el último Claro, partido de por tu supuesto, carrera Claro. muy desciendas. Pero si os habéis fijado, se queda casi todo el mundo en el estadio para aplaudirle solo a él. Eso sí, es verdad. Entonces, hoy estará muy fastidiado, la próxima semana, pero al final lo que prevalece es yo me he ganado el cariño de la gente. Exactamente. Sí, Porque tienes si ayer razón. Osasuna se hubiese salvado, hubiese habido invasión de campo Exacto. y hubiese pasado desapercibido. Y ahora esta imagen de Pachi Puñal se quedará para Tienes siempre, razón, ¿no? tienes razón. Entonces, Eso es. yo creo que a veces el medir las cosas un poco... Sí. Pues nos lleva al corazón, nos lleva a la cabeza y desde luego yo creo que él ha sido un gran capitán y por ejemplo en Estados Unidos esos deportistas que cumplen toda su carrera en un club es algo que se admira muchísimo, ¿no? Aquí en Estados Unidos retirarían su camiseta, ¿no? Nadie más volvería a utilizar el Nunca número de más. Pachi Puñal. Exactamente. Y yo creo que eso debería Bueno, y la pasar. avalancha, que todavía yo creo que nos entra escalofríos, ¿no? Cuando supimos lo que sucedió, después de que hace unos años además se hizo ahí un simulacro, ¿no? Hace varios años en el mismo lugar, con más de 60 personas heridas. ¿Cómo vivisteis ese primer momento? Yo me quedé sorprendido porque estaba viendo el partido por televisión en casa de unos
familiares, y la verdad es que únicamente vimos el resultado cuando ya la avalancha de personas estaba en el suelo. Cuando esta mañana en una televisión nacional he visto otro plano en el que se veía toda la fila cayendo, verdaderamente era algo impresionante, y la verdad es que yo personalmente me quedé acongojado porque temí que pudiera haber una desgracia muy considerable. La verdad es que a los pocos minutos los comentaristas fueron dando una información bastante veraz, pero en todo caso, vuelvo a mi intervención de antes, creo que da una imagen bastante penosa. No sé si esto es falta de previsión, si fue una circunstancia de una avalancha provocada por la euforia de ese primer gol, pero en todo caso creo que no fue desde luego un agravante para ese cierre sí, tan no amargo de acompañaba, temporada. ¿no? No acompañaba, yo desde luego me acordé de personas Sí, conocidas sí. que pensaba que, vamos, que podían estar por allí, entonces lógicamente esto, luego ya en cuanto he visto que no ha habido personas heridas de gravedad, creo que es lo importante, que por cierto el que queda es de Estella, ¿no? ya Sí, no le así conozco. es. Tenemos las imágenes de Heysel, Sí, de pero eso, Sheffield, ¿no? Que de estadios donde yo, han ocurrido cosas en ese esas. sentido tal. Oye, hay una cosita que me gustaría decir, porque ya no, Brevemente, porque ya como nos ciudadana, marchamos, ¿no? sí. Que quiero recordar que también es importante que se solucione la deuda con el conjunto de la comunidad navarra, es decir, esto no puede quedar tampoco abandonado, es decir, ahora aquí con esto no se sabe qué va a pasar, no, esto hay que reponerlo a la sociedad, que somos todo el mundo, nos guste o no nos guste el fútbol, hay una deuda con la Hacienda Navarra y hay que solucionarla. Bueno, lo vamos a dejar aquí de momento. La verdad es que la tertulia nos podría durar hoy todo el programa, ¿no? Porque es verdad que hay muchísimas claves importantes, interesantes, independientemente de que nos atraigan más o menos el mundo del fútbol. Es verdad que algo así, bueno, pues es una triste noticia que hoy vamos a desgranar en todos nuestros programas. Ya lo hemos hecho en el informativo, en los informativos, lo hemos hecho ya aquí en Me Importas Tú, y por supuesto por la noche todo el equipo de deportes está preparando un programa dedicado principalmente a este triste descenso de Osasuna. Juan Yeregui, gracias. Teresa, muchas gracias. Tomás Hierro, muchas gracias. Hasta Amaya. pronto. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y luego les contamos otras historias que también tienen que ver con la salud y la cultura.